muchas gracias por haber asistido a la presentación de este libro en la Feria de Palacio de Minería. Es todo un honor, un libro muy importante, muy interesante, del doctor Jorge Verazo Suástegui, que va a ser presentado, va a ser comentado por el doctor Edmundo Martínez García. El doctor Edmundo Martínez García es doctor en Humanidades por la UAM Iztapalapa, ha publicado varios artículos, también es licenciado en Letras Latinoamericanas, maestro en Educación, de formación también profesor normalista. Realmente un perfil muy interesante, muy amplio, muy rico, que seguramente nos podrá ofrecer un comentario de nuestro interés sobre este importante libro del doctor Jorge Verazo, toda la obra de Sade puesta sobre sus pies. Cedo entonces la palabra al doctor Edmundo Martínez. Antes que nada, muchas gracias Nancy por la invitación. Nancy trabaja en Itaca, en Editorial Itaca, fue mi alumna en la universidad y ella me contactó para venir a platicarles del libro, que además no es el único que tiene el doctor sobre el Marqués de Sade. Me hicieron llegar otros 3 aparte sobre tan ilustre personaje, ¿no? Entonces, ya cuando se habla de Sade, pues siempre nos hace ruido, ¿verdad? La situación es un problema muchas veces, hablar de él, ¿verdad? Siempre nos remite a la violencia sexual, sobre todo, y hay una serie de malas interpretaciones, y yo así lo veo, siempre lo he visto así. Muchas veces se queda en la mala interpretación, pero se lee con poca profundidad. Ese es el problema. Como pasa con otros, ¿no? Por ejemplo, con Joyce, ¿no? Hace poco en las redes compartieron las cartas a Nora, ¿no? Unas cartas muy interesantes, ¿no? Realmente pornográficas, ¿no? Pero sin embargo, habría que, de Joyce, de James Joyce. Entonces, siempre pasa lo mismo cuando hablamos de Bukowski, por ejemplo, ¿no? Se queda uno en una lectura muy superficial. Entonces, hay que tener mucho cuidado para quienes se acercan a estos autores, de tratar de ver con mayor profundidad la obra, el autor, etcétera, ¿no? Y eso es cuando se habla del Marqués de Sade. Cuando se lee al Marqués de Sade, pues creo que todavía nuestra reputación se desmejora todavía mucho más, ¿verdad? Cuando se trata de leer al Marqués de Sade. Si alguien lo ve con un libro del Marqués de Sade, pues desde luego pueden pensar que es uno igual que los personajes de ahí, ¿verdad? Pero tampoco es así la cosa. Y escribir, sobre todo, pues resulta todavía mucho más complicado, porque imaginen ustedes, ya es profundizar en la obra, meterse a la obra. Cuando era yo académico, recuerdo, tuve un par de anécdotas sobre el Marqués de Sade. En una ocasión, un profesor invitó a un especialista en el Marqués de Sade, y era una sala así pequeña, ¿te acuerdas, Nancy? El salón donde se hacían las charlas. Y recuerdo que cuando el doctor empezó a hablar y a hacer descripciones que vienen en algunos de los libros del Marqués, algunos de los chicos empezaron a salir de la sala, se empezaron a salir. No todos, afortunadamente, se quedó la gran mayoría, pero la mayoría pues también se quedó también más bien por el morbo, ¿verdad? Más que por el tratar de entender la profundidad de la obra. Y la otra es que alguna vez yo dejé como tarea una lectura y un análisis de la filosofía en el tocador, y accidentalmente la estudiante dejó el libro sobre la mesa y llegó el papá y la empezó a hojear, y cuando la empezó a leer, pues se armó un San Quintín ahí, ¿no? Porque pues dijeron que no eran lecturas apropiadas para los jóvenes, porque llevaban a la corrupción de las almas buenas, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es un problema cuando se lee al Marqués de Sade. Y otros, repito, el caso de Joyce, está el caso de Baudelaire, ¿verdad? Y de Bukowski y demás, ¿verdad? Entonces siempre es una complicación. Hablar de Sade es complicado por esa imagen demoníaca que la moral judeocristiana
moralina, nos ha formado del Marqués. Cuando escuchamos el nombre de Sade, nuestro pensamiento de inmediato nos remite a orgías abominables. Por supuesto que las hay en las obras de este autor, pero ese no es el punto nodal de sus libros, y aquí es donde comienzan las pésimas interpretaciones. El punto central es la revelación de la falsa moral y de la hipocresía y del abuso del poder. Aquí me llamó la atención del libro algo muy interesante, porque el autor ve en las obras del Marqués una relación muy interesante entre la sexualidad, el dinero y el poder por otro lado, y por el otro la violencia. Es decir, tres hechos que son muy importantes y que están relacionados ahí. Eso está ahí en el libro. El autor nos plantea en su estudio que los libertinos, es decir, quienes ejercen la violencia sexual, en realidad pertenecen a clases que son poderosas, son banqueros, son nobles, son curas. Aquí está, se los voy a leer la cita. Aquí está. Dice: sí, no se conforman con triunfar, sino que avasallan y humillan, y jamás están satisfechos con el dolor que causan y el sufrimiento que infligen. Que esos malvados son los mal llamados nobles y aristócratas, los banqueros, sacerdotes y prelados, los jueces y altos funcionarios del gobierno. También hay gente mala entre el pueblo, como la dueña de la casa de huéspedes a la que llegó Justin, bueno, uno de los personajes, precisamente Justin, pero no pueden cometer los desafueros que cometen los ricos y poderosos, precisamente porque les faltan los medios para hacerlo. Y dice que la religión cristiana se ha coludido con estos malvados, pues los justifica al tiempo que desarma a sus víctimas e incluso sirve para estimular e irritar en los malvados sus negros afanes. Bueno, eso está aquí en el libro. Y he tenido la oportunidad de revisar el libro, tiene más de 400 páginas y sí, sin duda que yo creo que podemos, yo le encuentro tres virtudes en modo general. Lo primero que hay que destacar es, en este libro, es el valor didáctico. El autor, sin duda, y sin dejar a un lado los datos duros que todo trabajo académico exige, hace una exposición con la brillantez de todo buen maestro. El libro se lee de manera muy fluida por la claridad de las exposiciones. No se requiere ser especialista en el Marqués de Sade para entender el libro, puesto que el autor nos hace una reseña de cada obra con el respectivo análisis. El autor lleva de la mano al lector por los intrincados vericuetos de una obra que ya es complicada. Lo segundo destacable es la profundidad de los análisis. La obra del Marqués de Sade encierra cierta complejidad, en primer lugar por los prejuicios con los que se le juzga. En segundo lugar, por toda la simbología que encierran sus libros. El manejo y el conocimiento del tema entrarían dentro de este segundo carácter. Y un tercer carácter que hay que destacar es el enfoque que el autor utiliza para analizar la obra de Sade. Baste como ejemplo el primer análisis que hace en el libro Justin, o el círculo vicioso: sexualidad, dinero, poder y violencia, que son los tres elementos que entran en estas orgías, llamémoslo, o más bien en las orgías que se describen ahí. Les leo otra cita. Dice: Justin pronto encuentra nuevos sufrimientos, que por cierto serán peores. No cabe aquí reseñarlos todos, baste mencionar que muchos son infligidos por hombres poderosos, aristócratas y banqueros, adinerados o criminales, ladrones y asaltantes que de una u otra manera guardan relación con aquellos y cuyos sentimientos se han endurecido en el cultivo hipertrofiado de una sola pasión, la ambición por el dinero, una pasión dual de riqueza y de poder, de la que el dinero es la columna vertebral. La sexualidad y la violencia nunca logra establecer un verdadero círculo vicioso, en modo que el que una suscite a la otra, la exija y la haga crecer un verdadero círculo en reproducción ampliado, sino solo en tanto que el dinero las vincula. Es decir, el dinero sirve como vínculo entre la sexualidad y la violencia en las orgías que se describen en las obras del Marqués.
En fin, a mí me llamó mucho la atención las 8 tesis que plantea el maestro en su libro. Son muy interesantes. Hay un cuadrito que está aquí de las 8 tesis. Bueno, yo lo imprimí. Está, a ver si se los voy mostrando, porque es un cuadrito muy didáctico, vean ustedes. Y cada tesis viene explicada, pero además nos describe en qué obras se encuentra planteada cada tesis. Les leo por lo menos algunas. Por ejemplo, la 1 dice Justin, y de hecho todas las novelas de Sade basan su argumentación ética en el modelo de Tito Andrónico de Shakespeare. No sé si conocen la obra, o Titus Andronicus, de Shakespeare. No sé si la recuerdan, que aquello termina en una verdadera carnicería, ¿verdad? Entonces dice que está basado en esa obra. La virtud cristiana es impotente para luchar contra el crimen prevaleciente en la modernidad, y solo una crítica de esa virtud, en vista de que se desarrolle más allá de sí misma, aceptando enderezar las armas del crimen en contra de este, podría vencerlo. La virtus o virtus romana nos muestra una versión de virtud que supo hacerlo, pero presenta inconvenientes que la vuelven trágica, como lo patentiza Tito Andrónico. La nueva virtud a desarrollar para vencer el crimen en la modernidad ha de contener ingredientes de la cristiana y de la romana, pero criticando las limitaciones de ambas. Y en la columna del lado derecho vienen las obras muy bien descritas que demuestran esta primera tesis. Eso es muy interesante. Les leo otra. 2. La filosofía de los monstruos libertinos, personajes de las novelas. Dice que tengo un minuto. A ver. La filosofía de los monstruos libertinos, personajes de las novelas de Sade, la mayoría de las veces son variantes de la filosofía materialista francesa, basada en el materialismo determinista de Demócrito y en una ética estoica acorde a dicho determinismo natural. Aunque en otros casos estos monstruos profesan alguna filosofía idealista, variante de la de Leibniz o de la de Descartes, combinadas también con una ética estoica, mientras que la filosofía de Sade es la opuesta, aunque coincide en ser materialista. En efecto, Sade es seguidor de Epicuro, quien reconoce el determinismo en la naturaleza, pero también habla del azar, en el cual fundamenta la libertad humana y, por tanto, la ética no sometida al determinismo natural. Bueno, aquí lo importante es que ustedes vean el libro por sí mismos y puedan analizar cada una de las 8 tesis. A mí me parece un cuadro bastante ilustrativo y de cómo podemos manejar la información que podemos nosotros encontrar en el libro, ¿sí? Y yo creo que esto ayudará mucho a no hacer malas interpretaciones o interpretaciones muy superficiales como comúnmente se hacen con respecto al Marqués. El mismo autor dice que pues, es un acto de justicia, ¿no? Tratar de liberarlo, eso lo dice casi al principio, liberarlo de las pésimas interpretaciones de la que ha sido objeto y obviamente de las valoraciones. Ojalá puedan adquirirlo y leerlo y comentarlo. Bueno, por mi parte, agradecemos mucho al doctor Edmundo Martínez y toca el momento de ceder la palabra al doctor David Pavón. El doctor David Pavón es doctor en filosofía, doctor en psicología, combinación de perfiles muy interesantes, y actualmente es profesor investigador titular de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y un amplio conocedor de la obra del doctor Jorge Veraza. Cedo la palabra entonces al doctor David Pavón. Quiero empezar por dar las gracias a Jorge Veraza por permitirme presentar su libro. Es un honor para mí por darme ese honor. También agradecer a David Moreno y a la editorial Itaca por hacerme esta invitación. Como lo digo, es un honor y además es un enorme gusto poder presentar esta obra. Voy a leer, tratando de atenerme al tiempo, aunque me temo que no me bastará el tiempo para
presentar todo lo que preparé. En su libro Toda la obra de Sade puesta sobre sus pies, Jorge Beraza defiende al Marqués de Sade. Lo defiende contra magistrados y policías que lo persiguen y encarcelan, contra su despiadada suegra, contra Napoleón, contra sus víctimas que lo acusan, contra la sociedad que lo calumnia, contra su época. Lo defiende contra sus perseguidores y detractores, pero también contra muchos de sus defensores y admiradores que no supieron leerlo, que distorsionaron su palabra, que la malinterpretaron, que la siguen malinterpretando. Sade es malinterpretado, según Beraza, cuando se identifica su pensamiento con el de sus personajes, cuando se imagina que es el mismo Sade el que habla por la boca de los seres tan crueles que aparecen en sus obras. Beraza insiste en que Sade no es como ellos, no los está justificando y tampoco se está justificando a sí mismo a través de ellos. Por el contrario, los está criticando, pero criticándolos a su modo, a través de la sátira de sus personas, de sus actos y de sus discursos pseudo-filosóficos. El problema es que muchos lectores no se percatan de que se trata de una sátira y se imaginan que Sade profesa las mismas ideas que está satirizando. El resultado, lamentado por Beraza, es que se anula el mensaje específico sadeano. Este mensaje, como el mismo Beraza lo demuestra de manera magistral, es la crítica radical ofrecida por Sade, su crítica integral de la modernidad, una crítica social, política, ética y psicosocial de la modernidad en forma de novela satírica. El fabuloso libro de Beraza recupera la crítica sadiana, la reconstruye y la sistematiza, elucida la forma en que opera en toda la obra de Sade, nos muestra igualmente su profunda afinidad con el marxismo. Además, la utiliza para criticar nuestra propia sociedad. Es así como nos convence de la vigencia de Sade. Beraza no duda en situar a Sade en la misma tradición de crítica de la modernidad en la que también encontramos a Gabriel Bonneau de Mably con su anhelo de retorno al comunismo primitivo, al revolucionario Jean-Paul Marat con sus aspiraciones democráticas radicales, al socialista utópico Charles Fourier con su formidable proyecto de transformación de la subjetividad, al viejo Marx de los cuadernos etnológicos y a Engels con el origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado. Es la misma tradición que luego se continuará con el surrealismo, con el freudomarxismo, con Vera Schmidt y Wilhelm Reich, en movimientos de liberación sexual, en el espíritu del 68, en la nueva izquierda y en lo que Bruce Brown, Christopher Lasch y otros han descrito como la revolución cultural de Occidente. Lo característico de esta larga tradición de crítica de la modernidad es que su cuestionamiento no solo se dirige puntualmente a un régimen político o económico, sino globalmente a toda la sociedad capitalista, la cultura moderna e incluso la civilización humana. Lo que aquí se critica en general es la existencia misma del Estado y de las clases sociales, pero también la propiedad privada y las formas burguesas de la familia, la sexualidad, la moralidad y la religión, así como la sumisión, la mezquindad, la hipocresía y otras orientaciones subjetivas de la modernidad. Como nos lo muestra Beraza, todo esto fue ya criticado por Sade entre los siglos XVIII y XIX. Beraza recapitula cómo Sade aborda críticamente, a través de la sátira, todo lo que hay en su mundo: la burguesía y la aristocracia, el cristianismo y el cinismo ateo, el feudalismo y el capitalismo, la monarquía del antiguo régimen y los gobiernos revolucionarios y contrarrevolucionarios ulteriores, y la sociedad francesa como en Justine y la europea y mundial como en Juliette. La crítica sadiana, como también lo subraya Beraza, va más allá de cualquier particularidad y se presenta como una crítica integral que incursiona en las más diversas dimensiones del mundo moderno, desde las económicas hasta las culturales. Ciertamente, al incursionar en tales dimensiones, Sade se concentra en la esfera sexual, pero la sexualidad es aquí una escena en la que se despliega todo lo demás. Esto hace que los crímenes sexuales relatados por Sade sean vistos por Beraza, lo cito, como alegorías de crímenes sociales y económicos. Fin de cita. La violencia del capitalismo, por ejemplo, es la que se presenta simbólicamente en la violencia que se inflige a los cuerpos en Justine, Juliette y especialmente en los 120 días de Gomorra, de Sodoma. En esta última novela, el castillo de Sibbing, con sus máquinas de tormento y sus jóvenes operadas por verdugos, como bien lo nota Beraza, es una elocuente sátira de la fábrica capitalista como lugar de tortura corporal para el goce unilateral. Es entonces la violencia económica del capitalismo la que se critica en la sátira sadiana de la violencia sexual. Ahora bien,
Si el Marqués de Sade recurrió a la sexualidad para criticar los vicios y abusos del mundo moderno capitalista, no es tan solo porque la esfera sexual estuviera en el centro de su propia existencia contradictoria, de su propia experiencia contradictoria de la modernidad. Es también porque la sexualidad, como bien lo supo Sade antes de Marx, Engels, Freud y las feministas, es una esfera en la que se condensan y desnudan las contradicciones de nuestra civilización. Estas contradicciones, de hecho, son las mismas de la existencia de Sade. Peraza nos muestra cómo Sade no rechaza ni oculta las contradicciones culturales que desgarran su existencia. Gracias a las habilidades teatrales que desarrolla desde que era niño, Sade aprende a exteriorizar esas contradicciones, a escenificarlas, a teatralizarlas y satirizarlas, como nos dice Peraza. Esa escenificación teatral y satírica de las contradicciones de la cultura y de sí mismo le permite a Sade sobrellevarlas, pero también desplegarlas ante nosotros, revelarlas y criticarlas a través de sus novelas, que no son entonces verdaderamente novelas eróticas, sino sátiras de novelas eróticas, o más bien sátiras del erotismo en el mundo moderno, sátiras de aquello terrible y horrendo en lo que se ha convertido la sexualidad en la sociedad patriarcal y de clases en la que vivimos. Y también, desde luego, en general, sátiras de nuestra modernidad y de la civilización en su conjunto. La sátira es el método crítico más utilizado por Sade. Como nos lo explica Peraza, ese método, lo cito, es una forma de crítica extrema que lleva hasta el absurdo el argumento del contrario, el déspota libertino en el caso de Sade, pero como si fuera positivo, fin de cita. Esto hace que el argumento del contrario se delate por sí mismo en su carácter aberrante, ilógico, insostenible, inadmisible, intolerable. Uno puede suponer con razón que la sátira es una modalidad extrema de crítica inmanente en el sentido altuseriano de la expresión, que resulta especialmente eficaz ante situaciones tan absurdas, tan injustas, que basta visibilizarlas para criticarlas. Es el caso, para Peraza, lo cito, de las monstruosidades e injusticias de la modernidad satirizadas por Sade. La crítica satírica sadiana se dirige primeramente a la represión de la sexualidad en el mundo burgués moderno. Es a esta represión a la que apunta Sade, por ejemplo, en su cuestionamiento de la ética familiar malentendida en su moral sexual represora en Émilie de Tourville de 1787. En el mismo año, como contrapunto de la crítica de esa lógica represiva, Sade ofrece en el poema La Verdad la imagen de la naturaleza que empuja a los seres humanos a desarrollarse hasta el punto de transgredir y superar la represión. Peraza descubre aquí la tesis del materialismo histórico de las fuerzas productivas de la humanidad que demuestran su vitalidad natural en cada momento histórico y que al crecer bajo el yugo de ciertas relaciones de producción terminan haciéndolas estallar cuando ya es insoportable la represión. Fin de cita. Las fuerzas productivas aparecen representadas en Sade, una vez más, por las fuerzas naturales y sexuales que están en contradicción con las relaciones represivas interhumanas. Esta contradicción puede agudizarse hasta el punto de provocar una revolución sexual como aquella que fue prefigurada por Sade y que solo aconteció y parcialmente hasta el siglo XX. La crítica de la represión de la sexualidad conduce en Sade, curiosamente, a la crítica del libertinaje sexual. Eso es así porque la idea sadiana del libertinaje, una idea tan penetrante como paradójica, no es la de una sexualidad libre, sino la de un efecto perverso de la represión sexual. Peraza lo entiende muy bien y es por eso que describe la sexualidad libertina como una sexualidad irritada, previamente reprimida, contrariada. Es por lo mismo que caracteriza a los monstruos libertinos de Sade, los despiadados violadores y torturadores de sus víctimas, que nos recuerdan a los feminicidas de nuestra sociedad, como personajes mojigatos recalcitrantes que se hacen pasar por morales y virtuosos, que reprimen la sexualidad en otros y en sí mismos, pero que están continuamente dispuestos a transgredir esa represión sexual. Fin de cita. Es en la crítica del libertinaje que el método satírico sadiano se vuelve más potente, agudo y original. Ya en el poema La Verdad de 1782, tras el cuestionamiento de la represión sexual, hay una crítica de aquella supuesta liberación sexual que los amos utilizan, lo cito, para afirmar su libertad particular e instaurar la opresión generalizada. Fin de cita. La mejor ilustración de esto se encuentra en los 120 días de Sodoma de 1785, en donde el placer liberado es opresivo y tiránico,
sometiente y sufriente para las víctimas y solo gozable para 4 libertinos, un aristócrata, un eclesiástico, un banquero y un juez, representantes de los saberes dominantes en la sociedad francesa de la época. Y los 4 hombres, llamo la atención sobre ese detalle. Lo mismo se confirma en Aline y Valcourt de 1787, en donde el placer sexual es medio de sometimiento, y en La filosofía en el tocador de 1795, donde es la propia liberación sexual de Eugénie la que sirve como un medio para someter al prójimo y justificar la perversión. En todos los casos mencionados y en otros más, todos ellos minuciosamente analizados por Veraza, apreciamos la paradoja de una libertad opresiva que Marcuse descubrirá 150 años después en las sociedades avanzadas y que asociará con su famoso concepto de la desublimación represiva. Tanto Marcuse como Sade comprenden que puede haber una supuesta liberación sexual como la del antiguo despotismo libertino y como la existente en las sociedades capitalistas avanzadas, que sea en realidad un efecto de la represión y un medio efectivo para oprimir y reprimir. Esto parece ocurrir tanto en Sade como en Marcuse por la compleja determinación directa o indirecta del sistema capitalista y, de manera más puntual, por un factor decisivo que Veraza pone de manifiesto en la crítica satírica sadiana, el de la intervención del dinero y de sus avatares, como el poder y la religión. Veraza insiste aquí en que el aspecto opresivo del libertinaje sexual de los personajes de Sade radica en el dinero y no en la relación de la sexualidad con la violencia. Es verdad que la idea sadiana de la naturaleza humana vincula fuerzas violentas con instintos sexuales, pero la violencia y la sexualidad requieren, además de la mediación de un tercer término, el dinero, para entrar en el círculo vicioso característico de las escenas sexuales de Sade. La espiral infernal de violencia creciente, de humillaciones, maltratos, vejaciones, abusos y asesinatos que se repite una y otra vez y que Veraza con gran agudeza compara con la reproducción ampliada en Marx. Así como en Marx la intensificación y expansión destructiva es impulsada por la propia lógica de reproducción de un capital que solo puede reproducirse al ampliarse, así en Sade se ve motivada por un placer que necesita de cada vez más violencia para mantenerse en el mismo nivel, porque está dominado por el dinero y por el poder que le corresponde, el poder sometiente y egoísta que nutre la ambición y la envidia. El dinero puede intervenir directamente, como en la novela Auxtierne de Sade de 1788. Sin embargo, para Veraza, el mismo dinero puede tener también una intervención indirecta, la desviada, elaborada y de algún modo sublimada, como en la escena de los monjes violadores en Justine. Aquí el dinero con su poder se desdobla en la figura de Dios como personificación de la omnipotencia del dinero y de su crueldad social práctica en la sociedad burguesa. Ya se ha transformado a través de la religión y la política, o en bruto a través de la ambición económica, el dinero es la causa con la que Sade explica las perversiones, crueldades e injusticias que narra en sus novelas, algo que Veraza muestra muy bien. Es también aquello, el dinero, que debe controlarse para impedir tales excesos. Eso le permite a Veraza proponer la siguiente fórmula: cuando el dinero es siervo, cuando es sometido bajo el designio humano, entonces el crimen pierde la batalla y la virtud prevalece, como sucede en Auxtierne. Por el contrario, cuando el dinero es señor, como en el capitalismo, entonces el crimen es recompensado, como en Juliette, y la virtud es sometida, como en Justine, y como el capitalismo en general en la sociedad en la que vivimos. Las novelas Justine y Juliette de Sade nos revelan respectivamente la derrota de la virtud y la victoria del vicio en la modernidad y específicamente en la sociedad capitalista. El personaje de Justine es aquí particularmente revelador. Como bien lo explica Veraza, Justine simboliza la justicia derrotada, pero también de algún modo a Sade y al pueblo de Francia. Y lo más importante, Justine parece representar simbólicamente la condición de la humanidad entera humillada en la modernidad, es decir, la condición proletaria de la que participamos todos los seres humanos, incluso los burgueses, los cuales, personificando el capital, se encuentran igualmente sometidos a él, alienados a él. ¿Cómo no estar de acuerdo con Veraza? Todos nos vemos reflejados en Justine. Al igual que ella, todos somos explotados, engañados, maltratados y abusados por el dinero. Todos somos proletarizados por el capital. Este capital no deja de torturarnos, violarnos y sodomizarnos a cada momento. Muchas gracias.
también del doctor David Pavón, muy sugerentes sus comentarios, y nos da pie para el comentario del propio autor, el doctor Jorge Braza, doctor en estudios latinoamericanos, a quien cedo la palabra. Agradezco estas excelentes lecturas que han hecho del libro que escribí, y agradezco la presencia de ustedes. Y dije yo, bueno, les voy a contestar a los ponentes. Dije, no, mejor al público. ¿Qué le digo al público? Entonces dije, pues que el público que vino al Palacio de Minería se lleve un libro con otro capítulo. Entonces se les voy a leer otro capítulo. Sade y los monstruos despóticos, sádicos, libertinos de la invasión española de América. El dinero involucra un problema, que puede comprarlo todo, pero eso sí, solo en la cantidad en la que lo poseas. Así que su cantidad limitada siempre se contradice flagrantemente con su cualidad infinita, su capacidad de comprarlo todo, de intercambiarse por todo. Y problema grave es, por eso, que atemos nuestras emociones al dinero. Nuestro afán de oro será infinito y no podrá detenerse con nada. Y cada pasión será incontrolable y caprichosa, obsesiva, brutal, monstruosa, y nos generará las más grandes desdichas mientras se las provocamos a otras personas. Tal es una clave fundamental para entender la dinámica de la invasión española de América. La otra es la moral cristiana del bien y del único Dios verdadero, pero con una característica peculiar, a saber, que no es ella sola la que vino a estas tierras, sino que vino fusionada ya con el dinero. Justificar las cosas malas cuando son favorables a los propios intereses es debilidad humana general, y bien puede afirmarse de los historiadores frailes y clérigos españoles, hablando en lo general, según afirma Eulalia Guzmán, que aunque su conciencia moral en ciertos momentos condena los hechos particulares de la conquista, lo dan todo por bien hecho, si por su obra se implantó la fe de Cristo. En efecto, en esto consiste uno de los enredos de la conquista. Pero si los intereses involucrados son dinerarios, el oro y la persecución del oro no tienen límites. Así que la injusticia se vuelve infinita y la justificación de la misma abstrusa, y otra injusticia más. Es el sadismo que violenta también a la conciencia e inventa cosas sobrenaturales, imposibles, para justificarse. Por eso es que tuvo lugar, a propósito de la invasión española de América, ese hecho extraordinario según el cual no solamente podemos testificar que hasta los frailes y clérigos la justifican en acuerdo a sus intereses, dígase la promoción de la fe de Cristo, sino que, y otra vez cito a Eulalia Guzmán, en su afán de justificar la conquista a la luz de este criterio, además la santifican, proclamando la intervención de Dios, de la Virgen y de los santos, y haciéndolos tomar partido por los españoles, ya en cuerpo presente, ya a través de hechos que ellos creen milagrosos y los cuales en realidad no sucedieron así, o tienen explicaciones evidentes en las circunstancias del momento o en los hechos mismos. Por esta razón, casi todos ellos, incluyendo a Fray Toribio Motolinia, Bernal Díaz del Castillo, al referirse a la matanza de Cholula, dice que el fraile la justifica en nombre de la nueva fe. Y a Fray Bernardino de Sahagún, como lo prueba su segunda versión castellana, alaban al cristianísimo y al cristianísimo y piadoso Hernán Cortés,
hasta en sus hechos más condenables, o tratan de disimular sus perversidades haciéndolas pasar por actos de habilidad política. Mira qué hábil eres, cabrón. O culpan de ellas a otros. Muy raras veces, y eso hasta cierto punto, se levanten algunos de ellos la voz condenatoria de la justicia, como de vez en cuando lo hace Fray Diego Durán, rindiéndose a la general debilidad humana que procura justificar las cosas malas cuando son favorables a los propios intereses. Al defender ellos a los conquistadores y sus obras, defienden su propia causa por serles común como españoles y como católicos, no como cristianos en esencia. No olvidemos que en esa época España habíase mostrado intolerante, fanática en materia religiosa, que en su suelo y por orden de los reyes las víctimas humanas habían ardido y ardían con frecuencia en las hogueras de la Inquisición y el Holocausto a la fe de Jesucristo, y que la moral de aquella gente y aún de los dignatarios de su iglesia autorizaba a no guardar los fueros, no de la caridad y del amor al prójimo, pero ni siquiera de la razón, cuando se trataba de infieles o de herejes, como se calificaba entonces a los no católicos, aunque fueran cristianos. Aquí termina la cita de Eulalia Guzmán. Es decir, no había injusticia, por grande que fuera, que contra ellos, contra los herejes, fuera tenida por injusticia. Pero cosa distinta a los historiadores, frailes y clérigos españoles, es lo que tenemos en el primer narrador de la invasión a México, Hernán Cortés, en sus relaciones al rey Carlos V o cartas de relación. Caso muy distinto, y en realidad otra cosa es lo que tenemos aquí, porque Hernán Cortés narra en segunda instancia. Esto es, después de que ha actuado la invasión. Mientras que los historiadores, frailes y clérigos mayormente hablan de los actos cometidos por Hernán Cortés y otros conquistadores. Y bien, para explicar a todos ellos, y sobre todo al primer narrador y primer actor de la invasión española a México, requerimos explicar no una mera humana debilidad, ni siquiera solo una humana debilidad deformada por el interés pecuniario, vuelta a justificación de hechos negativos y aún malvados. Se requiere explicar la formación del carácter psicológico necesario para llevar a cabo en primer lugar tal empresa práctica y luego para justificarla adecuadamente. Ciertamente, si el justificar las injusticias como si no lo fueran nos entrega mal por bien en equivalencia, tenemos que, si mi interés es el dinero y es creciente, no me detengo en la equivalencia mera, no me satisfago nunca, procedo a cometer cada vez más injusticias y cada vez mayores, e igual las señalo como bien y a veces como buenísimas. Más todavía, la función del catolicismo, la fusión del catolicismo con el dinero, no solo es una hipocresía y un cinismo de la injusticia y la crueldad presentadas como buenas y autojustificadas, es también, y como realización perfecta del catolicismo monetarizado o aurificado, que fue el que prevaleció en la invasión española de América, es, digo, deseo de hacer el mayor bien posible, o sea, el mayor mal posible. Así que es la continua formación del carácter de monstruos despóticos, sádico-libertinos, fecal en adelante o para atrás también. Lutero, crítico furibundo de la usura y de la corrupción papal y eclesiástica católica, repite el gesto de Jesucristo al expulsar a los mercaderes del templo de Jerusalén, y ambos son consistentes
con la bíblica prédica de Jesucristo, que señala que es más fácil que un camello pase por el ojillo de una aguja a que un rico entre en el paraíso. Sin embargo, Lutero se alió con los príncipes alemanes en contra de los campesinos pobres, y su moral de ahorro, trabajo y cálculo, así como la represión de los placeres de la carne, hicieron nacer de sí la ética protestante, que, si no es originadora del capitalismo, como mal lo pensó Max Weber, claro que es perfectamente funcional y propulsora de la acumulación más salvaje de capital. Así es que contra la leyenda negra antiespañola podemos decir que no solo es el catolicismo, sino el cristianismo en general, el que, aliado con el dinero, muta en su contrario, pero aparenta seguir siendo cristiano, como lo demuestra el desarrollo del capitalismo industrial en el norte de Europa y el colonialismo inglés, francés, belga y holandés, etc., no solo el español católico. Por eso, Voltaire pudo captar de una mirada en la historia de la Europa medieval y renacentista la correlación inquietante entre el surgimiento reiterado en dicha historia de grandes déspotas políticos y religiosos, de los Borgia, a los Guisa, a Isabel de Baviera, etc., con el hecho de tratarse en todos ellos de católicos. Y por su parte Sade, siguiendo a Voltaire, logró construir la explicación teórica superabundante y la escenificación magistral de tales caracteres en sus monstruos despóticos, sádicos, libertinos, cuyas emociones, en primer lugar, las sexuales, se vuelven todas ellas criminales, asesinas e incluso genocidas, así que mutan en lo que Sade llama pasiones, cuando se entreveran con el dinero y éste las domina. Y si algunos de sus monstruos despóticos, sádicos, libertinos se pretextan ateos, Sade los sugiere básicamente cristianos, al tiempo en que pone ante nosotros a otros tan grandes o mayores monstruos despóticos, sádicos, libertinos en función de curas y obispos, o como el diabólico satanista Sanfón o el Papa mismo de Roma, modelos perfectos que permiten entender no solo al imperfecto Robespierre, obsesionado en guillotinar primero a los aristócratas y luego con más gusto al pueblo en general, el cual nos permite, por estar henchido de realidad, Robespierre, gustoso en guillotinar primero a los aristócratas y luego con más gusto al pueblo en general, sino también al menos imperfecto Hernán Cortés, el cual nos permite, por estar henchido de realidad, entender la génesis histórica de todos los monstruos despóticos, sádicos, libertinos, construidos por Sade y los elaborados no solo por el capitalismo de entonces, sino por el novísimo neoliberalismo, siendo como fue la joya de la corona española, siendo como fue Hernán Cortés, la joya de la corona española que coronó en el contexto del Renacimiento europeo el matrimonio del cielo y del infierno entre la Iglesia y el naciente capitalismo. Gracias. Agradecemos al doctor Peraza. Esto que nos ha compartido es un escrito que no está en el texto, son cosas que él ha estado reflexionando a partir de la publicación de su trabajo, y pues nos quedan nada más poco menos de 2 minutos para agradecerles. No sé si alguien quiere decir un breve comentario, una breve pregunta sobre lo que hemos escuchado el día de hoy. ¿Sí? Breve, por favor. ¿Sí? Tengo una pregunta acerca de, por ejemplo, un poco ya más acerca de los hechos que están sucediendo actualmente en México. Por ejemplo, ahorita estamos viendo lo que pasó con Fátima. Creo que
acerca de los hechos que están sucediendo realmente, por ejemplo, decíamos en el caso de la niña Fátima, en la cual vemos que se trata acerca de la niña que fue violada y después asesinada, en el cual las personas y sobre todo las mujeres en este tiempo ya no se ven como por su valor humano, sino que ya pasan a ser objetos, tienen un valor de intercambio, aunque pues no son mercancías, por decirlo así con más. Entonces, ¿cómo estas relaciones capitalistas de poder han llegado incluso a penetrar o a llegar a la estructura familiar, ¿no? ¿Cómo ha llegado esto incluso a las capas más bajas para una violencia sistemática incluso dentro de como clases que no tienen tanto poder, digamos? Sí, la advertencia de Sade, sobre todo en Justin y en la nueva Justin, consiste en que, mira, la modernidad, el capitalismo y el absolutismo te explotan, te esclavizan, te explotan económicamente y te oprimen políticamente. Sí, lo han dicho algunas personas, pero no te creas que nada más se detienen ahí y que luego asumen sus propias leyes, sino que las transgreden y no se van a conformar con explotarte y oprimirte, sino que van a abusar sexualmente de ti y del cuerpo de tus hijas, de tus mujeres, de tu abuelita. Esa es la advertencia que hace Sade y por eso presenta a ese tipo de monstruos sádicos libertinos y a Justin sufriéndolos. Bueno, pues les agradecemos su presencia. Es momento de terminar este evento. Les recomendamos ampliamente adquirir y leer este libro que es muy importante para la época actual. Muchas gracias.